Hola, ¿cómo están? Acá, como ustedes ven, estamos con los comentarios que mandaron sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y los comentarios fueron excelentes. Muchos comentaron que se lo imaginan al monstruo muy amigable, de colores, muy peludo, grande y fuerte. Muy buenos los comentarios, los dibujos, excelente. Muchas felicidades. Bueno, y ahora vamos a leer el capítulo 3 y 4. Continuamos con la historia y ahí van los audios. Capítulo 3. Ventajas. Por ese entonces, y sin que el monstruo pudiera aprovecharla, nació en los tepuales la costumbre de dejar cosas en la entrada del pueblo, como pequeñas ofrendas que tenían la intención de tranquilizar al engendro, paquetes de comida, alguna gallina, incluso velas encendidas y botellas con agua. El monstruo nada aprovechaba de las ofrendas, que jamás había visto siquiera, pero curiosamente fue esa la mejor época de los dos cirujas del pueblo, Adolfo y José, que a despecho del miedo salían por las noches de su rancho y consiguieron así estar alimentados como nunca. Los dos cirujas eran los encargados de difundir entre los vecinos las noticias más espeluznantes acerca del monstruo. No solo decían haberlo visto más de una vez, aseguraban además que el maligno ser los había perseguido. Y José, que era de los dos el más imaginativo, hizo la descripción más completa que del monstruo se hubiera escuchado. 2 metros de alto, larguísimos pelos, dientes como de león, ojos enrojecidos y garras, poderosas garras. En fin, cuanto más horrible y peligroso resultara el engendro, más provisiones conseguían José y su socio Adolfo. Pero no solo para los inofensivos cirujas la existencia del monstruo del arroyo, como empezó a llamárselo, se convirtió en una ventaja. No faltó quien pensara en utilizarlo como atractivo turístico, y aunque esa idea fue pronto desechada, porque como dijeron los más sensatos, la gente de los pueblos vecinos pensarían de los tepualenses que eran unos mentirosos, o peor aún, miedosos, llenos de supersticiones. Las ventajas llegaron, y no precisamente para los más honestos. Existía en los tepuales, por aquellos años, un intendente tan poco afecto al trabajo como amigo de los buenos negocios, y con él un grupo de colaboradores que tenían más o menos las mismas inclinaciones. A instancias de uno de ellos, el secretario de prensa de la municipalidad, el monstruo se convirtió poco a poco en la excusa perfecta para explicar todos los males del pueblo. Llegaba el invierno, por ejemplo, y la provisión de gas comenzaba a escasear. Como es lógico, los vecinos protestaban, pero enseguida llegaba el comunicado de prensa que explicaba lo sucedido a la gente. De inmediato callaba. El culpable era un monstruo, al que se había visto merodeando entre las nuevas instalaciones de gas, que los vecinos ya habían pagado, y que el engendro se había entretenido en destruir. Como consecuencia, los impuestos aumentaban, y aunque el gas seguía siendo escaso, ahora resultaba más caro, y el intendente, sin que nadie se lo explicara, cambiaba de auto o remodelaba sus oficinas. Y así con muchas otras cosas. Los robos, por dar otro ejemplo, se hicieron más comunes y castigarlos más difícil. Como la policía se negaba a patrullar de noche por miedo al monstruo, algunos ladrones audaces se dedicaban a saquear gallineros y despensas, y los robos siempre eran atribuidos al monstruo del arroyo, que al parecer ya no se contentaba con las ofrendas que se le hacían. Capítulo 4. Pedro y Marilí. De las ventajas que se sacaban de su existencia, el monstruo no tenía la menor noticia. Él, en la casona abandonada, era tan inocente como un niño, y tal vez por eso es que fueron precisamente 2 niños quienes se encargarían de aclarar las cosas. Uno de ellos se llamaba Pedro Basavilbaso. Era un chico de unos 11 años que había nacido en los Tepuales y que desde siempre había vivido con su tía Cata. Como todos en el pueblo, creía sin dudar en la existencia del monstruo del arroyo, pero
A diferencia de la mayoría, sentía una enorme curiosidad y muchas veces antes de dormir se había jurado que algún día juntaría el valor suficiente para entrar en la Margarita. Quizás porque no tenía la suerte de haber sido criado por sus padres. Se sentía un poco raro, como el monstruo, se decía a sí mismo. Y también le parecía que estaba un poco solo. Como el monstruo, se repetía, aunque eso era injusto con su tía, que lo quería y cuidaba como lo hubiera hecho su madre. El otro niño, niña, para ser precisos, era una nueva vecina de los Tepuales. Se llamaba Marilí, y si bien venía de Buenos Aires, donde los monstruos no existen más que en el cine y la televisión, muy pronto creyó en la existencia del fabuloso habitante del arroyo, al que se imaginaba chorreando un agua verde y pegajosa, espantoso como uno que había visto en un video. A Marilí, que también tenía 11 años, le tocó sentarse en el mismo banco del sexto grado al que iba Pedro, y allí se hicieron amigos. Los padres de la nena, una pareja de médicos que venían a hacerse cargo del dispensario del pueblo, estuvieron encantados de que Marilí se hiciera un amigo nuevo, pues tenían miedo de que su hija extrañara demasiado la ciudad, y aunque no creían en la existencia del monstruo, solían invitar a Pedro a merendar con ellos y cada vez le pedían que narrara alguna de las muchas historias que se contaban en el pueblo sobre el terrible ser. A Raúl y a Marta, los padres de Marilí, no solo les interesaban los cuentos, por los divertidos, sino también por un problema muy particular que tenían con la intendencia. No hacía ni 2 meses que se habían hecho cargo del dispensario y ya estaban cansados de que cada vez que algo fallaba, el intendente o su inseparable secretario de prensa se encargaran de achacarle la culpa al monstruo. Si no llegaban los medicamentos a tiempo, no era porque en la intendencia hubieran olvidado los trámites correspondientes, sino porque el engendro había interceptado el envío. Si la ambulancia no estaba disponible, no era porque la estuviera usando alguno de los colaboradores, sino porque se estaba utilizando para perseguir al monstruo. Y así hasta el hartazgo. Todos los problemas del dispensario, como los demás problemas del pueblo, tenían que ver con el fantástico habitante de la Margarita. Por eso a Raúl se le ocurrió que la única forma de terminar con los problemas era terminar con la leyenda, es decir, dejar en claro de una vez y para siempre lo que él daba por descontado, que no existía ni había existido nunca ningún monstruo, ni en el arroyo, ni en la casona abandonada, ni en el bosque de la Margarita. Él le demostraría al pueblo entero que el único y verdadero lugar donde habitaba el monstruo era en la fantasía de los tepualenses. Los capítulos 3 y 4. También qué alegría, ¿no?, que Pedro y Marily se hayan hecho amigos. Y ahora la pregunta, siguiendo la historia, ¿no? Si fueras uno de los personajes, ¿te animarías a ir a la casona a investigar si el monstruo existe o no? ¿Y cómo te prepararías para hacerlo? ¿Qué llevarías? ¿Un celular? ¿Le avisarías a tu hermana mayor, a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá para que te acompañen? Bueno, esperamos tu comentario. Nos vemos la próxima.